Hermanos, buenas tardes. Digo buenas tardes porque estamos grabando este video después de mediodía. Entonces puedo decirles que sean con la confianza. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, familia. Buenas tardes a las familias. Buenas tardes a nuestras hermanas, a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Doy gracias a Dios en esta hora porque una vez más podemos compartir la palabra con ustedes. Doy gracias a Dios porque una vez más podemos encontrarnos para meditar la palabra de Dios. Hermanos, los saludo en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga este fin de semana. Que Dios les siga derramando su bendición sobre sus vidas, sobre su hogar. Amén, hermanos. Pues un abrazo a todos, un saludo a todos. Y pues que este fin de semana sea de pura bendición para ustedes a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a orar por un momento. Yo quiero que inclines tu rostro, que dejes que el Espíritu Santo venga a ti, venga a tu vida, que su palabra venga a ti también en esta tarde. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Nos gozamos, nos deleitamos en esta tarde, porque podemos, Señor, llegar a tu presencia. Nos deleitamos, Dios, en esta hora porque podemos, Señor, tomar este tiempo para buscar de tu presencia, buscar de tu palabra, buscar de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, gracias por permitirme poder compartir una vez más tu palabra con mis hermanos. Yo los bendigo, Señor, en esta tarde, allí en sus hogares, allí en lo más íntimo de sus casas, Señor. Bendice las familias, bendice mis hermanos varones, mis hermanas, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a toda la familia, Padre. Te rogando, Dios, que en esta hora abra mis labios para poder compartir tu palabra con mis hermanos, Señor, y que tu Espíritu Santo me asista, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, para que este fin de semana seamos bendecidos, Señor, que seamos visitados por tu Espíritu Santo de una manera especial, en el nombre de Jesús. Bendito tu nombre en esta tarde, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a, después que oramos, vamos a meditar la palabra de este fin de semana. Y la palabra, hermanos, espero que muchos de ustedes ya les llegó el bosquejo. Y si no, la palabra está en Salmos 37:4. Solamente un versículo quiero leer. Y dice así la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Otra vez más, y repita conmigo para que este pasaje lo va a estar aprendiendo de memoria y quede grabado en su corazón. Y dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Ese es el versículo que yo quiero compartir con ustedes este momento, este fin de semana, esperando que pues la palabra venga a ser de gran bendición para sus vidas. Hermanos, deleítate. La palabra es como una orden, como un mandamiento, ¿sí? Y yo quiero que usted piense que esta orden viene de parte de Dios. La palabra de Dios nos ordena: deleítate. O sea, es una palabra de acción donde usted y yo tenemos que dar ese paso de obedecer esta palabra. Dice: deleítate. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo que lo veamos de esta manera, que lo enfoquemos de esta manera, que es un mandamiento. ¿Sí? Acuérdense cuando el pueblo de Dios iba camino a la tierra prometida, y Dios les dio las tablas de la ley. Y
esos mandamientos fueron escritos en una piedra, en una tabla de piedra, pero era un mandamiento. Y esta palabra no está escrito en una tabla de piedra, sino que es una orden dado por Dios. Por eso es que se vuelve un mandamiento. Y dice la palabra, deleítate. Es, como les decía yo, es una palabra de acción, es un verbo de acción. Entonces la orden es deleítate. Y Dios nos da ese mandamiento, como muchos mandamientos que hay en la palabra de Dios. Dice, deleítate en Dios, deleítate en Jehová. Y lo que Dios quiere, hermanos, es que usted y yo seamos felices. Sí, lo que Dios quiere, que usted y yo disfrutemos ese mandamiento. Yo tengo anotado en mi cuaderno, es una orden, es un mandamiento que se convierte en deber. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pide Dios? ¿Cuál es ese deber que Dios quiere de nosotros? Tenemos ciertamente el deber, es un deleite, amén, que a lo mejor a veces no nos gustan los deberes, pero este mandamiento nos lleva a un deber, y el deber, hermanos, es ser felices. Deleítate, o sea, cuando tú y yo nos deleitamos en la presencia de Dios, hermano, es porque Dios quiere que seamos felices, ¿sí? Y cuando tenemos este mandamiento en nosotros, debe de ser felices. Dios es tan bueno, tan maravilloso, sabe lo que necesitamos. Y entonces nos da ese mandamiento y lo hace un deber que hace que nuestro deber es para ser felices. O sea, ese mandamiento es un deber y ese deber nos lleva a ser felices por parte de Dios. Entonces Dios valora, hermanos, la obediencia. O sea, si yo obedezco esta palabra, Dios lo valora y hace que nuestro corazón se llene de gozo y en deleitarnos en Dios. Así es que esta palabra, este versículo, cuando habla deleítate, es un mandamiento y ese mandamiento se convierte en deber, pero ese deber nos lleva a que tú y yo, por obedecer a nuestro Dios, podemos ser felices en Dios. Amén. Así es que, mis hermanos, vamos esa es mi pequeña introducción. Ahora vemos qué es este deleite. Es decir, cómo se manifiesta este deleite, cuál es su definición de este deleite. Entonces, mis hermanos, ¿qué es este deleite? Sensación de placer que experimenta una persona. Y si la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová, hermano, imagínate cuando te deleitas en Dios, ¿qué puedes tú recibir de parte de Dios? ¿Qué es lo que puedes experimentar? Es una sensación de placer, de gozo que experimenta una persona. Deleite del hebreo significa un placer muy intenso o vivo por algo o por alguien. Este deleite es una sensación, hermanos, que cuando tú alabas a Dios, cuando estás con Dios, cuando adoras a Dios, hermano, es algo que se siente aquí en el corazón, se siente aquí dentro de ti por alguien. ¿Por quién? Por Dios. ¿Y sabes por qué, hermano? Quise compartir contigo este versículo. Estoy agradecido con Dios. ¿Sí?
evalúo lo que ha pasado conmigo en estos meses. Y hoy es un día muy especial para mí. Y por eso quise tomar este versículo, Dios lo puso en mi corazón. Porque no tengo con qué agradar a mi Dios, no tengo cómo poder corresponder su inmenso amor para conmigo. Por eso quise poder compartir con ustedes este versículo. Y como les decía, hermano, es un placer muy intenso, o vivo por algo o por alguien. Y por lo que yo siento, ese deleite, ese gozo es por alguien, por mi Señor Jesucristo. Entonces, a tal punto que ese algo o alguien sacia o satisface lo más profundo de los corazones. Hermano, Él es el motivo de nuestro deleite, Él es el motivo de nuestro gozo. Él es el motivo de lo que arde, lo que hay dentro de nuestro corazón. Él es el motivo. Y deleite es una palabra única. Es una palabra deleitosa. Una palabra de gozo. El gozo sobreabundante. Hermano, yo no sé, pero yo me acuerdo de esos momentos de comunión, de alabanza, de adoración con Dios en el templo. Ese es un deleite, porque te deleitas delante de la presencia de Dios. Te deleitas por tu Señor. Es un deleite. Y yo lo meditaba estando en casa. Ese mismo deleite, esa misma adoración, esa misma entrega, lo tenemos que hacer también aquí en la casa. Y yo, como les decía, hacía una evaluación de lo que Dios ha sido para mí en estos meses. Me llevó precisamente a experimentar o declarar ese deleite en Dios. Y entonces es descanso tal que permite la máxima actividad de cada pasión del alma. Deleite es júbilo, deleite es paz. ¿En quién te deleitas? Este es el deleite, el que viene cuando tú tienes esa comunión, cuando tienes esa relación con Dios. Hermano, es un deleite de júbilo con Dios, de gratitud con Dios. Es un deleite, hermano, de la paz de Dios en nuestro corazón. Este deleite dice nada más: cuando tú te deleitas en Dios, cuando te abres tu corazón espontáneamente a Dios y te deleitas en Él, esto, hermano, te lleva a conectarte con algo más. Por ejemplo, cuando tú te deleitas en el Señor, te lleva a que tú, ¿qué es lo que sucede? Confianza en Dios. Y en estos días, hermano, el deleitarse en Dios te lleva a tener confianza en tu Padre, te lleva a tener confianza en su palabra, te lleva a tener esa confianza de que no estás solo. Se aviva tu fe, ¿sí? Te ministra el Espíritu de Dios. Así es que el deleite te lleva a una confianza con Dios. O sea, tú te abres delante de Dios. Deleitarse en Jehová es, hermano, complacencia. O sea, cuando tú te deleitas en Dios, te complaces en Dios. ¿Sí? Dios se complace de tu deleite en Él. O sea, tú le agradas
con tu deleite. O sea, al ver tu corazón desbordarse con Dios, Él se complace. Te complaces tú con Él. Es una comunión personal, hermanos. Por eso decía yo que no solo cuando estamos en el templo, sino que aún en casa podemos tener esa comunión personal, podemos tener ese deleite con nuestro Dios. Es una comunión personal del alma con Dios. Quizás algo hemos sufrido en estos tiempos de que no tenemos ese privilegio de congregarnos en la casa de Dios, y a lo mejor no hemos tenido poder desarrollar un deleite con nuestro Dios, no nos hemos podido deleitar con Él. Pues así que podamos decir como David a su alma: bendice, oh alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Y esas palabras las podemos declarar estando aquí en casa, hermanos. ¿Sí? A lo mejor cuando estábamos en el templo era por el ambiente espiritual que se formaba dentro del templo, lo podíamos decir. Pero estando en casa a lo mejor es un poquito más difícil. Pero sí, si hay esa comunión tal con nuestra alma con Dios, podemos nosotros, hermanos, declararle, podemos deleitarnos en Él, hermanos. Así es que, ¿qué surge de la comprensión que surge de la comprensión de la belleza que hay en Dios? Hermano, es una comunión, es una relación de amor, es una relación de adoración con Dios. Y cuando tú y yo espontáneamente nos rendimos a sus pies, surge, hermano, la comprensión de la belleza, de lo bueno, de la belleza, del amor, de lo sublime que es Dios, hermanos. Eso es deleitarse. Tengo aquí una anotación que me llamó la atención, que yo mismo encontré. Si quieres saber lo que significa un deleite, dirígete al cielo. Y quizás en estos tiempos, hermano, no hemos podido ser tan sensibles a la presencia de Dios. Pero mi oración delante de Dios hoy, en este día, que, hermanos, no se agote nuestro deleite con Dios, sino al contrario, que explotemos en estos días de deleitarnos delante de Dios. Decía el apóstol Pablo: yo he ensanchado mi corazón, pero vosotros estáis estrechos. Y que a lo mejor en estos días, por la ausencia de no poderlos congregar, se ha estrechado nuestra relación, nuestro corazón con Dios. Pero, hermano, lo que Dios quiere es que nos ensanchemos y que fluya de aquí adentro ese deleite, esa comunión con nuestro Dios. Quiero leerle de una vez más este pensamiento. Si quieres saber lo que significa el deleite, acuérdense bien que es una orden, es un mandamiento, es una acción. Y si quieres saber qué es el deleite, dirígete al cielo, donde está Dios, donde está el trono de Dios. Por ejemplo, guardar el día del Señor en el templo del Dios viviente. A veces no nos podíamos deleitar en Dios estando en el templo, ahora que estamos en casa. Pero ahora que estamos aprendiendo lo que significa deleite, que es es un deber, es un deseo de Dios que tú y yo seamos felices, pues, hermano, seamos espontáneos con Él.
Mira el trono y mira su gloria. Podemos ver el trono, podemos ver la gloria de Dios, de Jesús, cuando ustedes y yo reconocemos y obedecemos el mandamiento de Dios, la orden de Dios, el deseo de Dios para nosotros. Debemos desbordar gozo. Cuando desbordamos gozo, cuando nos entregamos, esto es deleite. Así que, mis hermanos, ¿cómo estás hoy en estos días? Sé que cuesta trabajo. Sé que nos acostumbramos en nuestra asamblea, en nuestra congregación, juntos, a adorar a Dios. Pero Dios quiere que tú y yo seamos felices, aún estando en casa, estando con la familia. Como dice su palabra, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate tú mismo en Jehová. No esperes que estemos todos juntos. Es una relación personal e íntima con nuestro Dios. Esto es el deleite. Pero ahora vamos a ver cuál es la fuente del deleite. ¿De dónde viene ese deleite? ¿Quién es el creador del deleite? ¿Quién es el que te impulsa a deleitarte? Y ¿sabes qué, hermano? Ahí mismo la palabra dice, deleítate a sí mismo en ¿quién? En Jehová. Dios es la fuente de deleite. O sea, Él es el que produce en ti ese gozo, esa comunión, ese deleite, esa emoción, ese calor. Él es el que produce. Y quiera Dios que en estos días se avive tu fe, se avive tu comunión con Dios. Que quiera Dios que en estos días, hermano, tu vida se prenda de la presencia de Dios. Deleítate a sí mismo, Jehová. Deleítate en Jehová es en su misma existencia que hay Dios. Dios es el que produce este deleite. Él es la fuente, es el manantial, hermano. Él es el creador. Él es el que te da ese gozo en tu corazón, ese calor, esa fe. Él, hermano. Sabemos que hay un Dios. Y cuando vamos a Él produce eso en nosotros. Y esto es motivo suficiente, hermano, para hacer que el hombre más infeliz sea feliz si tiene fe. Repito. Es motivo suficiente para hacer que el hombre más infeliz sea feliz si tiene fe. Que el Espíritu Santo renueve tu fe en estos días. Hermano, si hubieras visto lo que la palabra ha hecho en mí en estos días, hasta le pedí perdón. Y yo quiero que esta palabra avive tu fe, que te deleites verdaderamente con Dios. Él es la fuente, hermanos. Él quiere que tú seas feliz. Él quiere que, hermano, que disfrutemos la vida. La presencia de Dios produce un manantial de gozo para los verdaderos creyentes. Amén. Aviva tu fe, hermano.
Gózate en tu Señor en esta mañana. Deleítate en Él. Él es el motivo, hermano, que nos gocemos, que nos deleitemos, que le adoremos, que le cantemos. Él es el motivo. Quiero leer con ustedes Salmos 16:11. Y dice la palabra: me mostrarás la senda de la vida. Y dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿En dónde podemos estallar jubilosos? ¿O dónde podemos, hermano, gozarnos? ¿O dónde podemos, hermano, rendirnos? Hermano, ¿en dónde? En la presencia de Dios. Y ciertamente, hermano, Dios no habita en templos hechas de manos de hombre, sino en corazones, en vidas, en corazones sedientos de tener una comunión con su Señor. Y dice la palabra: en tu presencia hay plenitud de gozo. Y acuérdense que gozo es deleitarse en Dios. A veces nos deleitamos en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros nietos, nos deleitamos porque nos gozamos porque tenemos carro o por algo que Dios nos ha bendecido. Sí, produce gozo, pero no se compara con la presencia de Dios, hermanos. Aquí bien claro la palabra: en tu presencia, Dios, hay ese pleno gozo. En tu presencia, Dios, yo me puedo deleitar. En tu presencia, Dios, mi corazón estalla de júbilo, mi fe se aviva. En tu presencia, Dios, tengo vida. Y dice la palabra, y más todavía: y delicias a tu diestra, ¿para cuánto tiempo? Para mucho tiempo. O sea, en su presencia y plenitud de gozo, y allí donde está Él, hermano, hay delicias. Al lado de Él, junto de Él, hermano, allí está la delicia de la vida. Deleítate a sí mismo, Jehová. Gózate con Él. Dice también, por ejemplo, cuando tú estás delante de Dios, cuando tú, hermano, permites, como dice la palabra, en tu presencia, cuando tú estás delante de Él, cuando tú permites o cuando tú puedes llegar delante de Él, hermano, Él gobierna. Le está cediendo tu vida, le está cediendo tu corazón, le está cediendo, hermano, tu familia. Entonces el Señor toma dominio. Y cuando Él toma dominio, Él gobierna en nuestras vidas. Y como tenemos un Padre, tenemos un Dios, especialmente tenemos un Rey que gobierna nuestras vidas. Este Rey, hermano, produce algo sublime en nuestras vidas. Y entonces cuando nosotros, hermano, permitimos que Él dirija nuestras vidas, que Él gobierne nuestras vidas, cuando tú y yo le permitimos que Él, hermano, tome dominio de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro hogar, hermano, nos deleitamos en su dominio. ¿O qué quiero decir con esto? Me gozo de saber que tengo un Rey que me ama. Me gozo de saber que tengo un Rey que se preocupa de mí. Me gozo de saber que tengo un Rey que quiere que yo sea feliz. Por eso me ordena: deleítate a sí mismo, Jehová. Y entonces, cuando yo le permito que Él sea mi Rey, y fíjense, le quiero leer dos pasajes que de aquí mismo de Salmos. Uno está en Salmos 93
Pero primero el 97:1, miren lo que dice la palabra. Jehová reina, amén. Jehová reina y dice, y regocíjese la tierra. Este rey produce en nosotros regocijo. Él no te oprime. Él no desea malo para ti. Al contrario, debes de regocijarte, debes deleitarte de que tienes un rey en tu vida. En una palabra, este rey produce en nosotros gozo, regocijo, porque Él quiere lo bueno para ti, quiere el bien para ti y para mí. Que a veces no lo entendemos así. Luego decimos que Dios no nos ama, que Dios no nos quiere, que Dios no nos entiende. Pero cuando tú y yo podemos estar en ese sentir con Él, podemos darnos cuenta que Él nos ama mucho, que Él nos, hermanos, se preocupa, que seamos felices, que tengamos todo lo necesario. Entonces dice la palabra, Jehová reina, amén, y regocíjese la tierra y alégrese las muchas costas. Y el deleitarse, hermano, en Dios es regocijarse, alegrarse, gozarse, adorarle. Eso es, hermano, deleitarse en Dios. Y el Salmo 93 dice de esta manera, otra vez, Jehová reina y se vistió de magnificencia. Jehová se vistió y se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Mis hermanos, debemos de gozarnos, debemos de deleitarnos, debemos disfrutar de nuestro Rey, de nuestro Señor, de que no estamos solos. Él quiere que seamos felices. Él quiere, hermano, que disfrutemos de la vida. Él quiere que tú y yo, hermano, nos sintamos seguros. Cuando vemos esta palabra, podemos ver cada atributo de Dios. Y esto nos debe de impulsarnos a adorarle y a exaltarle. Por eso dice en su palabra, regocíjese, regocíjese la tierra y alégrese las muchas costas. Y cuando reconocemos los atributos de nuestro Dios, los atributos de nuestro Rey, este debe de impulsarnos a adorarle y a exaltarlo. Y por lo tanto, que sea un motivo de deleite con Él. Deleitarnos en Dios, Padre, por todo lo que Él hace. Recordemos todas sus obras en nuestras vidas, en nuestro hogar y lo que ha hecho con nuestras familias. Deleitarnos en nuestro Dios por lo que nos ha dado hasta este momento. Por todo lo que ha hecho por nosotros en estos tiempos. Deleítese de recordar de cuánto le ama. Deleítese en su majestad. Deleitémonos en nuestro Dios porque ha sido bueno y cómo nos ha guardado. Deleitémonos en Jesús, nuestro bendito Salvador. Deleítese aquel día que cuando conoció a Jesús, cuando Él llegó a su vida. Deleítese en nuestro Señor Jesús, como el Señor lo llenó de gloria. Deleítese en su humillación en la cruz del Calvario. No cualquiera puede ir por usted a la cruz del Calvario. Solamente por Jesús, en su infinito amor que tiene para con nosotros. Hoy que estamos celebrando, hoy que la gente celebra la Semana Santa,
Deleítese recordando el sacrificio, el amor de Jesús, de cómo se manifestó a tu vida, a tu familia, de cómo te sanó, cómo hizo milagros en tu vida, de cómo te hizo su hijo, de cómo, hermano, te ama Jesús. Deleitémonos en Jesús, en su resurrección. La sociedad celebra mañana, domingo, hoy domingo, la resurrección de Jesús. Y deleítate que tu Salvador murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos. Deleítate en su victoria, en su triunfo. Deleítate en su resurrección. Jesús es lo máximo a cada creyente. Deleítate en el Espíritu Santo, que trajo convicción a tu corazón acerca de tu salvación, acerca de Jesús. Trajo convicción a tu corazón a través de la palabra. Deleítate en sus operaciones, de cómo te ha cambiado, cómo te ha transformado, de cómo te ha sostenido hasta hoy el Espíritu Santo. Él es el motivo de nuestro deleite en estos días. Deleitémonos en el Espíritu Santo que da vida a los hombres. Deleitémonos en el Espíritu Santo como nos ha consolado y nos ha avivado en estos tiempos. Deleítate en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, a quien tenemos en esta vida, sino a nuestro Dios Trino. Deleitémonos en sus consolaciones, deleitémonos en la fortaleza que nos da. Deleitémonos en la sabiduría, deleitémonos en su fidelidad que el Espíritu Santo ha tenido con nosotros. El Espíritu Santo ha sido con nosotros, Dios ha sido con nosotros, nos ha cuidado, nos ha dado la certeza que al final nos perfeccionará el Espíritu de Dios. No hemos alcanzado la perfección, pero Dios está haciendo su obra a través de su Espíritu para vernos, para perfeccionarnos, para que un tiempo no muy lejano podamos nosotros ser participantes de la herencia de los santos. Deleitémonos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No está solo. Él prometió estar con nosotros todos los días, mis hermanos. Ahora, hemos visto lo que es deleitarnos en Dios. Pero este pasaje, hermanos, trae una promesa para los que se deleitan en Dios. Dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová. Y ya vimos, hermano, que Él es el objetivo, el objeto de nuestro deleite. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, nuestro Espíritu Santo. Y dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, qué tremenda relación, qué tremenda comunión, qué tremenda revelación de la palabra de Dios. El creyente, la hija de Dios, el pueblo de Dios, que se deleita en su Dios, tiene beneficios, hermano. Hay una conexión entre lo que es deleitarse y lo que uno ruega y pide a Dios.
Aquí dice la palabra, deleítate en sí mismo en Jehová y que va a ser Dios. Si tú te deleitas con Dios, si Él es el objetivo de todo deleite, Él es el objeto de tu alabanza y tu adoración, dice aquí la palabra, Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué relación tiene, hermano, entre la primera parte de este versículo y la segunda? Hermanos, aquí tenemos una preciosa promesa. Amén. Hay una promesa para los que se deleitan en Dios. Una hermosa, preciosa promesa para los que se deleitan en Dios. ¿Y cuál es esa promesa? Dice la palabra que Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, el cumplimiento de la promesa de Dios es para los creyentes, para los hijos de Dios, para los que se deleitan con Dios. Es para ellos es esta promesa. No es para los cristianos tibios, no es para los impíos, para los inconversos. Esta promesa es para los que se deleitan en su Dios, para los que estallan en júbilo y de fe y de esperanza con su Dios. Para ellos es esta promesa. Hermanos, hay en esta relación, para los que se deleitan en Jehová, estos califican para que se cumpla en ellos la promesa de Dios. O sea, usé una palabra, califican, o sea, esto es especialmente para los que se deleitan en Dios. Tienen ese privilegio, tienen ese beneficio de que se cumpla la promesa de la palabra de Dios. Cuando el hombre se deleita en Dios, entonces sus deseos son por parte de Dios que puede ser glorificado. Cuando el hombre se deleita en Dios, entonces sus deseos son de naturaleza que Dios puede ser glorificado al cumplirse sus deseos. O sea, cuando el hombre tiene el deleite en su Dios, Dios por su naturaleza cumple sus deseos. Y cuando Dios cumple su promesa en el creyente, en su pueblo, hermano, esto nos lleva a que nosotros glorifiquemos a Dios más que todavía. Si eres un hombre o una mujer que se deleita en Dios y Dios cumple su promesa, pues estallamos más en gratitud, en reconocimiento y en alabanza a nuestro Dios. Por eso es que cuando Dios cumple nuestros deseos, nosotros le glorificamos más. Que esto nos lleva, hermano, que cuando tú y yo nos deleitamos en Dios, el hombre puede beneficiarse en el cumplimiento, en la promesa de Dios. Hermanos, cuando el hombre se deleita en Dios, el creyente califica no solo para desear lo correcto, sino para usar una forma correcta. O sea que cuando nos deleitamos en Dios y Dios cumple su promesa en nosotros, tenemos una responsabilidad, un deber. Que lo que Dios nos da, lo usemos correctamente, que lo usemos adecuadamente. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Dios me beneficia, Dios me bendice. Entonces, todo lo que Él me da, cuando yo tengo ese deleite con Él, cuando yo tengo esa comunión con Él, hermano, mi deber es cuidar lo que Dios me ha dado. Tengo que cuidarlo. Lo tengo que usar correctamente. Todo lo que Dios me da, cuando yo soy beneficiado en esa comunión con Él. Cuando el creyente se deleita en Dios,
Cualquier cosa que recibe de Dios, lo gastará, lo cuidará correctamente. Por la gracia de Dios, el creyente convierte todo en un medio de servir mejor a Dios y deleitarse más en eso. Así es que todo lo que recibimos cuando hay esa comunión con Dios, cuando nos deleitamos en Dios, todo eso que Él nos da, lo tenemos que usar correctamente. ¿Por qué? Porque es una bendición, un beneficio de parte de Dios para nosotros. Y si nosotros lo hacemos correctamente, hermano, pues sabemos de dónde viene. Así es que, mis hermanos, quiero terminar. Si quieres tener el deseo de tu corazón, deleítate en tu Dios, dale tu corazón, dale tu amor. Cree en el Señor Jesucristo y entonces te deleitarás en el Señor. Ponte en las manos de Dios para que tus pecados te sean perdonados y cuando confiado en Cristo puedas seguir tu camino. Deleítate en Dios, pues la promesa es esta: tu deseo será cumplido, hermano. Dios te bendiga, hermano. Déjame terminar con una oración. Deleítate en sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. El primer paso es deleitarnos en nuestro Dios. Y en segundo, cree. Pues por tú deleitarte con Él, Él concederá las peticiones de tu corazón. Es una regla de fe, es una regla espiritual. Da el primer paso, procura deleitarte delante de su presencia. Y el segundo, cree las promesas, que tú has hecho tu parte y Él concederá la petición de tu corazón. Oramos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, hermosa es tu palabra. Gracias por la revelación de tu palabra. Levanta hombres y mujeres que nos deleitemos en tu presencia. Levanta un pueblo sin poder congregarse en el templo, se deleita en tu presencia, en donde quiera que esté. Tú eres el objeto de nuestro deleite. Ayúdanos, Dios, a poner en práctica este mandamiento de deleitarnos en tu presencia. Y como dice tu palabra, que busquemos primeramente tu reino. Las demás cosas serán por añadidura. Señor, tú sabes cuánto necesitamos en nuestra vida en esta tierra. Pero teniéndote en ti en primer lugar, lo demás vendrá por añadidura, Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra y que esta palabra sea de bendición para las familias, para mis hermanos y mis hermanas, para nuestros jóvenes y nuestros niños. Que esta palabra sea de bendición para todos los oyentes hasta donde llega esta proyección. Padre, gracias. Gracias por tu bendita palabra. A ti la honra, la gloria y la alabanza, mi Señor. Te alabo, Señor Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo a todos y que pasen un feliz fin de semana. Amén.